BP Gurús y The Service Desk Institute presentan la Semana de la Evolución de TI, Transformando la Industria. Un evento único que fusiona las conferencias digitales líderes en la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica. Y es presentado por sponsors de primer nivel que transforman la manera en la que evoluciona el sector. Semana de la Evolución de TI. Comenzamos. Alejandro Castro es ingeniero informático y después de dedicarse a la administración de sistemas y redes en grandes multinacionales, lleva más de 15 años desempeñando las labores de director técnico de Practivanet. Es ITIL Service Manager y ITIL Expert, así como experto implantador y auditor de ISO 20000. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo e implantación de proyectos para la gestión de servicios de TI y ha participado en proyectos de compañías españolas y latinoamericanas. Buenas tardes, México, buenas noches, aquí en España ya, entrada la noche. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy para hablar un poquito sobre la ciberseguridad. Realmente no sé si alguno esperaba que empezase hablando sobre noticias de ciberseguridad, pero yo creo que a estas alturas de la película sobran las noticias. Estamos cansados de escuchar en prensa, blogs, LinkedIn, allá donde estemos leyendo, todos son noticias malas, desgraciadamente, sobre ciberseguridad. Y luego vienen las cifras, ¿no? Que si alguno esperaba que yo hoy viniese con cifras sobre lo que os cuesta recuperaros de un ciberataque o el porcentaje de empresas que han sido atacadas o van a ser atacadas, la verdad es que, honestamente, creo que sobran todos esos datos. Lo que ya nos sobra es ponerse a actuar. Lo que ya nos sobra es agarrar el toro por los cuernos, como decimos aquí en España, y ponernos manos a la obra en buscar soluciones y tratar que nuestras redes y nuestra infraestructura sea un poquito más segura, hacerla lo más segura posible. Teniendo en cuenta que la seguridad es un camino, no es un estado. Nunca podremos decir, mi empresa es segura. Desgraciadamente, nunca tendremos esa certeza. Tendremos que intentar que sea un poquito más segura que ayer. Pero lo que está claro es que hay que ponerse a trabajar ya. No hay tiempo que perder. Si esperamos, lo que va a ocurrir es que vamos a llegar tarde. Es así. Realmente, cuando alguien invierte esfuerzo y dinero en hacer en su red más segura, lo está haciendo pensando en el futuro. Nunca hay que esperar al momento. ¿Será el mejor momento para ponernos a invertir en esto? ¿Será necesario? Sí, ya lo es. No lo dudéis. Porque el día que os deis cuenta, probablemente sea tarde y el ciberataque ya haya pasado. Y entonces ya será eso, tarde. Las máquinas del tiempo no existen. Hace muchos años que el DeLorean dejó de circular. Esas máquinas no existen. Por lo tanto, solo vamos a tener una oportunidad para hacerlo bien. Una, y es arrancar ya nuestro camino. Si esperamos, lo siento, seguro, llegaremos tarde, no lo dudéis. Hay que ponerse en marcha. Tenemos que recorrer ese camino de la ciberseguridad. Como os decía, la ciberseguridad o intentar hacer de nuestra red lo más segura posible no es un estado, es un camino. Tendremos que ponernos manos a la obra, tendremos que amarrarnos bien las botas y empezar a caminar. Tendremos que saber dónde estamos ahora, ponernos a caminar y analizar a dónde necesitamos llegar. Fijaros que estoy diciendo a dónde necesitamos llegar.
no estoy diciendo a dónde queremos llegar, porque no siempre es el mismo punto. Y me explico. Muchas veces tenemos en mente, si somos un poco fanáticos de la seguridad o si realmente estamos preocupados por la seguridad, a lo mejor tenemos en nuestra mente una estructura, conseguir llegar a un estado de ciberseguridad lo máximo posible. Bueno, es que a lo mejor ese estado que tú quieres no es el que necesita tu organización, que estás matando moscas a cañonazos, por decirlo de alguna manera. O al contrario, a lo mejor te gustaría tomar o implantar 3, 4 controles, media docena de medidas y darlo por bueno, pero a lo mejor lo que necesita tu organización es mucho más que eso que te gustaría. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener muy claro dónde estamos y a dónde necesitamos ir. Y una vez que tengamos claros esos dos puntos, es sencillo. Pongámonos a caminar. El problema es que resolver esas dos cuestiones no siempre es tan fácil como pensamos. Y seguro que estáis pensando, claro, es que no sabes a dónde necesitas llegar. Bueno, ese es un punto que habrá que, o una duda que habrá que resolver. Pero desgraciadamente es que, aunque parece increíble, muchas veces tampoco se conoce cuál es el punto de partida. Y el camino o el viaje, cuando no sabes cuál es tu punto de partida, puede ser muy distinto. Yo hoy estoy en Gijón, estoy en el norte de España. Me quedan apenas 10 días para irme de vacaciones a Menorca, unas islas maravillosas en el Mediterráneo. Mi punto de partida es Gijón, mi punto de destino es Menorca. El camino es fácil, está claro. Tendré que decidir en qué voy. Bueno, a unas islas es fácil, tengo que ir en avión, pero podría buscarme otros caminos. El problema es, si yo desconozco si estoy en Gijón, imaginaros vosotros en México, o los que estéis en Chile, o los que estéis en Ecuador. El viaje, el coste, la duración, la ruta, los medios son radicalmente distintos. Por lo tanto, es muy importante conocer esos dos puntos. ¿Dónde estamos y a dónde necesitamos llegar? Insisto en lo de necesitamos llegar, no queremos llegar. ¿De acuerdo? El problema es que a veces es muy difícil saber ese punto de partida, por lo tanto, tenemos que buscarnos la vida para intentar encontrarlo. Ok, ¿dónde estamos? Venga, tenemos distintas maneras de ubicar ese punto de partida. El primero, a ojímetro. Bueno, pues yo pienso que, yo creo que, opino, oye, ¿tú cómo lo ves? Bueno, en base a impresiones. Bueno, no parece el método más científico del mundo, ¿no? Tomar una gran decisión en base a impresiones o lo que yo creo. La segunda opción sería conocer el entorno, salir ahí fuera y mirar a ver dónde estoy. Para saber si estoy en Gijón o estoy en Ciudad de México o estoy en Bogotá, pues la mejor manera es sal a la calle, mira las placas de las calles, toma un mapa, revisa un GPS. Hay mucha tecnología que te va a decir exactamente dónde estás. El tercer método podría ser, pues bueno, hablando de ciberseguridad, tarde o temprano aparece la palabra pentesting. Por lo tanto, podríamos pensar, venga, pues a lo bruto, vamos a hacer el mayor hacking ético, pentesting, como lo queráis llamar, y ahí me va a decir cuál es mi situación de ciberseguridad, si estoy bien o estoy mal. A lo bruto, venga, fuerza bruta. Bueno, puede ser un mecanismo, no digo que no, ¿de acuerdo? Quizá a lo mejor no sea el más adecuado para el primer momento, pero bueno. Y la otra opción es pasar de todo y directamente ignorar y seguir a lo nuestro. ¿Vale? Yo creo que está claro cuál es el método más adecuado, que es salir ahí fuera y mirar dónde estamos. ¿Vale? Para los que pensáis que la solución era la D, creo que os voy a ahorrar o podéis ahorraros el resto de minutos de esta charla porque evidentemente esa no era la opción. Lo que tenemos que hacer es conocer el entorno, ver dónde estamos, qué tenemos, cómo lo tenemos, en qué circunstancia está mi infraestructura tecnológica. Y una vez que sepa eso, yo lo suelo llamar dimensionar la magnitud de la tragedia, una vez que ya lo sepas, entonces puedes empezar tu camino. Hay quien, llevado al extremo, dice que realmente la gestión de activos de TI, conocer el entorno, es una parte básica e imprescindible de la ciberseguridad, hasta tal punto que
No conocer tu entorno o no conocer cómo es tu infraestructura es equivalente a no hacer seguridad, ¿de acuerdo? No es que lo diga ya, yo ojalá se me hubiese ocurrido a mí esa gran frase, pero no, es de Daniel Miesler. Cuando tengáis acceso a la presentación, aquí os dejo el enlace para que podáis consultarlo. Realmente es un blog, es un post muy bueno de un grandísimo experto en ciberseguridad, donde lo que nos plantea es que el primer paso para empezar a hacer ciberseguridad es conocer lo que tenemos, conocer dónde pisamos. No solo lo dice él, realmente si conocéis los controles del CIS, del Center for Internet Security, realmente es una asociación, utiliza o define un marco, unas mejores prácticas, unos controles para implantar ciberseguridad en las organizaciones. Es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Y de esos 18 controles que veis, si os fijáis, los dos primeros lo dejan todo muy claro, ¿de acuerdo? Lo primero que tienes que hacer es conocer lo que ellos llaman Enterprise Assets, que no deja de ser el hardware, los dispositivos que tú tienes desplegados en tu red, y una vez que los tengas claros, conocer el software que se está ejecutando, ¿de acuerdo? Cada uno de estos controles define una serie de actividades, que es lo que llaman estos safeguards que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Fijaros, el primero tiene 5 actividades, el segundo tiene 7. Y esto de aquí, estos 3 coloritos, son como los distintos niveles de madurez, por decirlo de alguna manera. No son exactamente niveles de madurez, pero bueno, pensad que es eso, ¿no? Según vayamos avanzando, son el número de actividades que necesitamos ejecutar. Pues fijaros, de las 5 actividades, nada más empezar el primer nivel de madurez ya casi necesita hacer la mitad. En el segundo prácticamente todas y apenas remataron el tercero. Y lo mismo para el inventario del software. En el primer momento prácticamente la mitad, a mitad de camino prácticamente todo y remátalo al final. Esa es la gran importancia que tiene el conocer el entorno, el realizar un control exhaustivo de todo tu hardware y software en el camino hacia la ciberseguridad. Es uno de los primeros pasos. Si volvemos hacia atrás, a la slide anterior, permitidme que vuelva a la anterior, fijaros cómo el famoso pentesting que decíamos está presente. Por supuesto, los pentesting hay que hacerlos, que nadie piense que estoy diciendo que un inventario viene a reemplazar o viene a quitarle trabajo al pentesting. En absoluto, hay que hacerlos. Lo que pasa es que hay que hacerlos cuando llega el momento. Fijaros cómo de las 5 actividades que tienen los pentesting, aquí están un poco pequeñito, en el primer nivel de madurez no hace nada. En el segundo nivel hace la mitad y no lo hace todo hasta el final. Fijaros la gran diferencia que tenemos con conocer el entorno, ¿de acuerdo? Y es muy importante conocerlo al completo. No sirve conocer solo la mitad de tu infraestructura. Si unimos eso, por ejemplo, con el pentesting, tú podrías lanzar a lo bruto un pentesting y de repente decir, wow, pues estoy analizando, tengo todo el detalle de lo que está ocurriendo en mi red. Bueno, pero es que a lo mejor solo tienes mucho detalle, pero solo en la mitad de tu casa. La otra mitad, pues bueno, tienes la suerte de que alguien tiró ahí un firewall bien puesto, el test no pasa y tienes un desastre en el ala sur de tu casa que no te estás dando ni cuenta. Y lo que hiciste fue una reforma un poco estúpida, porque dejaste el ala norte maravillosa, pero el ala sur es que no tiene ni ventana, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con eso. Es muy importante que conozcamos, antes de hacer nada, que conozcamos todo. No cometamos el error de dejar la mitad de mi red tremendamente segura o intentar dejarla tremendamente segura y la otra mitad está que se cae, ¿vale? Es como si haces la reforma de tu casa, pones la mejor y mayor puerta blindada del mundo para que nadie te entre y dejas las ventanas abiertas y sin rejas. O guardas la llave de la puerta debajo del felpudo. Sería absurdo, ¿no? Pues eso, aunque parezca mentira, ocurre cuando se ejecutan proyectos de ciber. Nos centramos, tenemos una visión muy sesgada solo en una parte de la infraestructura y dejamos asilvestrada la otra. Por lo tanto, estamos haciendo queda un Frankenstein en nuestra infraestructura. Una parte estupenda, maravillosa, reluciente, limpita, pero es que en el otro lado la trastienda es un desastre. Entonces te van a entrar por la trastienda y van a llegar a la parte que tenías limpia, ¿de acuerdo? Es tremendamente importante conocer todo eso. Hay un término que se acuñó hace unos años, Gartner habla mucho de él, que es
hablar de la Shadow IT, ¿vale? Que es la parte de la infraestructura TI que no conoces. Siempre se habla muchas veces de hardware o software que compran unidades de negocio fuera de TI. Se habla mucho de las herramientas que a lo mejor que un departamento de marketing contrata, ahora que es más fácil contratar servicios SaaS, suscripciones, tomas tu tarjeta de crédito, metes los datos y a funcionar, ¿vale? Siempre se habla de ese tipo de Shadow IT, pero a mí me gusta ampliar el término incluso para incluir aquellas cosas que sí fueron adquiridas o montadas en algún momento por los departamentos de TI, pero que han caído en el olvido. No siempre le echemos la culpa a otro del Shadow IT. Eso es lo fácil. No, es que son los de marketing que compraron. No, es la de fuerza de ventas que hizo no sé qué. No, es administración que montó un RP alternativo. Sí, esa parte es Shadow IT. Pero también hay otra, mucha Shadow IT, que nace de la propia IT corporativa. ¿De acuerdo? Que nos hemos olvidado que alguien montó determinado sistema, hemos mirado para otro lado, nos hemos entretenido con otras cosas y eso quedó ahí en el olvido. Mucho cuidado con todo eso. Y la Shadow IT es muy importante porque es sinónimo de risk in the shadow, es decir, toda la IT que no conozcas, al final lo que te va a generar es riesgos no controlados. Es así de fácil. Porque si hay una parte que tú no estás controlando, esa parte va a quedar congelada en el tiempo, va a quedar ahí y va a seguir funcionando. Pero si no la estás controlando, igual no estás aplicando las políticas de seguridad oportunas, porque no estás mirando para ella. O no estás realizando las actualizaciones o migraciones oportunas, porque no estás mirando para ella. Por lo tanto, zona de la red que no conozcamos, riesgo asegurado, siempre, siempre. No lo dudéis, ¿de acuerdo? Recordad, la seguridad es tan débil como lo es el eslabón más débil de la cadena. Pues si hay una parte de la cadena que tienes olvidada, pues se volverá vieja, se oxidará y se romperá, porque no te has preocupado de ella, ¿vale? Por ejemplo, muchas organizaciones, oye, Windows XP que tienen abandonados por ello, Windows 7. Y parece una barbaridad lo que digo, pero creedme que no es barbaridad. Eso lo vemos nosotros constantemente. Cuando nos dedicamos a levantar inventarios de redes corporativas, en todas acaba apareciendo esto. Equipos fuera de dominio, que se utilizaron en su momento, yo qué sé, para el típico kiosco de autoservicio en una tienda, en una entidad bancaria, o equipos que están a algún tipo de control industrial fuera del dominio. Está fuera del dominio, pero no está fuera de la red. El cable de red va al mismo lado. Por lo tanto, ese tenemos que preocuparnos, ¿vale? O un clásico, nos hemos ido todos a teletrabajar hace unos meses, hemos ido, hemos vuelto, andamos yendo y viniendo y con las prisas, pues bueno, se activaron muchos controles remotos, escritorios remotos, puerto por defecto, vete tú a saber cómo está el firewall y ahí quedaron y nadie se preocupó de ellos. Esto es un ejemplo de Shadow IT, ¿eh? Y aquí no le podemos echar la culpa al de marketing. Perdón si hay alguien de marketing, ¿eh? No, os pongo como ejemplo. La culpa es de TI, que ha hecho algo, ha realizado una configuración y ahí la ha dejado. Y no nos hemos preocupado de revertirla. Dentro de un año nadie se va a acordar de esto. Eso también es Shadow IT. Y es un Shadow IT que nace del departamento de TI. Otro ejemplo, parecido al anterior. Servicios, herramientas de control remoto, VNCs, TeamViewers, bueno, el que queráis, ¿vale? Hay muchos. Os voy a poner un ejemplo. Hace poco estamos haciendo una prueba de concepto aquí en España de una red bastante importante y cuando estábamos levantando el inventario, pues bueno, aparecieron un montón de Windows 10, perfecto, bien, la última o de las últimas releases de Windows 10, estupendo. Pero ahí, amigo, no tenían parches aplicados. ¿Por qué? Porque se consideró que por el hipotético caso de que un parche afectase a alguna de las aplicaciones y dejase de funcionar, pues decidieron que no ponían Windows Update automáticos. Eran equipos ofimáticos, por lo tanto, tenían Office, Adobe y poco más. Por lo tanto, la probabilidad de que un parche de Microsoft afecte a eso era bien poco. Pero bueno, Windows Update desactivado. Escritorio remoto, por supuesto, activado. Por supuesto, en el puerto por defecto, nunca recuerdo, creo que es el 3389, el que sea, activado.
Y lo más gracioso es que también tenía el VNC activado y corriendo. El VNC está muy bien, pero bueno, no es considerada la herramienta de control remoto más segura del mundo, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, fijaros el escenario. Tú, estupendo, tío. Tienes un equipo sin los parches, con el escritorio remoto en el puerto por defecto y encima con un VNC corriendo. Tienes dos puertas abiertas, la del escritorio remoto y la del VNC. Quizá con una te llegue, ¿no? Bueno, afortunadamente este equipo tenía firewall activado, el de Windows, pero lo tenía, ¿vale? Esas respuestas, esa información es imprescindible tenerla. De nada te sirve arrancar el megaproyecto de ciberseguridad de tu vida si no eres capaz de tener controlados y conocer todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Ese camino que tenía que recorrer nuestro CIO, nuestro CISO, que no sabía por dónde empezar, venga, vamos a empezar a orientarlo. Vamos a decirle hacia dónde, por dónde tiene que caminar, ¿de acuerdo? Bueno, en algún lado. Y lo que le vamos a ayudar es respondiendo a las preguntas anteriores y algunas otras, ¿vale? Yo siempre digo que caminar el camino de la ciberseguridad, y vuelvo a insistir lo mismo, la ciberseguridad no es un estado, es un camino que hay que recorrer. Hay que dar un paso, y luego el segundo, y luego el tercero. Cuando te pones a hacer un camino, no llegas de repente y te caes en el kilómetro 1, sino que primero caminarás 1 metro, luego 2, luego 3, y poco a poco irás entrando en calor, irás entrenando, irás comiéndote el camino, irás avanzando, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría es contaros o proponeros solo tres posibles primeros pasos para empezar a recorrer ese camino, ¿de acuerdo? No son 3 los que vais a tener que dar, vais a tener que dar muchísimos más. Pero me atrevo a decir que sin estos 3, todo el camino será en balde, porque probablemente vayáis en el sentido equivocado. Quizá acertéis, oye, ojalá, ¿vale? Pero el riesgo de caminar en dirección contraria, o por lo menos en vez de ir recto, ir haciendo zigzag, es mucho más elevado. Entonces, permitidme que os dé 3 consejos muy sencillos de 3 actividades, de 3 primeros pasos para que caminemos firme hacia una red, esperemos, mucho más segura que en el punto de partida. El primero es, y vuelvo a lo mismo, conocer el entorno. Saber, como os decía antes, dimensionar la magnitud de la tragedia. ¿De acuerdo? Ver, oye, ¿cómo es mi red? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Eliminar ese shadow IT. Tomar el iceberg e intentar que flote lo máximo posible. Siempre decimos, que hay una expresión que utilizamos mucho, que es hacer que la basura flote, ¿de acuerdo? Si quieres limpiar el pantano, si quieres limpiar el lago, pues lo primero que tienes que hacer es que la basura flote. Y una vez que la tengas arriba, ya sabrás qué es lo que tienes que hacer. Si hay mucha basura, si hay poca, qué tipo de basura es, qué tipo de máquina o de artefacto tienes que utilizar para recoger esa basura. Pues eso tenemos que hacerlo aquí. Tenemos que hacer que nuestro iceberg, que nuestra basura, que el shadow IT flote arriba del todo. Eso no va a hacer que tu red sea más segura. Simplemente te va a dar el arma más valiosa que puedes tener en estos momentos, que es el conocimiento. Y a partir de ahí, que tú puedas decidir qué acciones tienes que tomar. Si no sabes la magnitud de la tragedia, si no sabes cuánta basura tienes, ¿cómo vas a ponerte a limpiarla? Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de todo, y parece una obviedad, no, todo es todo, sí. Es la infraestructura física, pero también la virtual. Oye, todos los servidores que tienes corriendo en tu Hyper-V o en tu VMware o en Citrix, donde los tengas, eso también es infraestructura, ¿eh? No penséis que solo hay que controlar los fierros. Todo eso también hay que controlarlo. Y hay que controlarlo, lo tengas en la casa o lo tengas arriba en la nube. Otro error típico. Los servidores que tienes en cloud, esos no cuentan. ¿Por qué no? Es más, si están en cloud, probablemente estén mucho más expuestos que otros. Ahí te libra que si estás utilizando un buen proveedor de cloud, probablemente de caja ya tengas un montón de barreras, un montón de medidas de control para ellos. Pero tienes que controlarlos exactamente igual. Físico, virtual, y me da igual que sean premise, que sean cloud.
Los PCs clientes, los servidores, los elementos de red. Hace pocos meses tuvimos muchas noticias acerca de las vulnerabilidades y las dificultades con impresoras. De un gran fabricante de impresoras, que seguro que tenéis alguna en algún rincón de vuestra red, pues bueno, de repente empezaron a verse que eran tremendamente vulnerables. Eso también cuenta, ¿de acuerdo? Software, parches, operativos, todo. Insisto, recordar, todo es todo. Conseguir eliminar ese Shadow IT y pensar en el Shadow IT, no solo el que nos viene de fuera, sino el que nosotros mismos desde TI hemos ido creando a lo largo de los años y nos hemos ido olvidando. Ese es el primer paso. Yo me atrevería a decir que es el absolutamente imprescindible para que cualquier proyecto que empecéis a trabajar de ciberseguridad tenga éxito. Sin esto, lo siento, quizás sea radical, pero os vais a equivocar. ¿Por qué? Porque os va a faltar información y vais a tener una visión muy sesgada de lo que ocurre en vuestra infraestructura. Para mí lo tengo clarísimo. Este es el primer paso absolutamente imprescindible para seguir caminando. A partir de ahí, el segundo paso es, bueno, una vez que ya sé lo que tengo, por lo menos, voy a intentar que esté lo más actualizado posible, ¿no? Es decir, oye, los operativos, hoy prácticamente todos tienen algún sistema de actualización. Me da igual que sea un Linux, que sea un Unix, que sea Windows, por supuesto, los puestos clientes, los servidores. Bueno, los fabricantes cada vez más nos ofrecen sistemas de actualización muy sencillos, muy rápidos, muchas veces inocuos. Utilicémoslos, intentemos, uno, que los sistemas que utilicemos no sean tan antiguos como que hayan terminado su ciclo de vida hace 1000 años. Recordar el ejemplo que os ponía antes de los Windows XP o Windows 7, que a ver los haylos todavía, ¿vale? Intentemos, en la medida de lo posible, que sean sistemas modernos y luego, pues intentemos mantenerlos lo más actualizados posible. Y fijaros que no estoy hablando de crear, cambiar la configuración, ponerlo todo patas arriba, empezar a instalar los firewalls, los perimetrales y desactiva y activa. No, no, no. Mucho más sencillo que eso. Si tú sabes cuál es tu infraestructura, tienes que saber qué actualizaciones le faltan, pues ponlas. Así de fácil. Así de fácil, entre comillas. Ya lo sé que me vas a decir que si el sistema es crítico, qué pasa si pasa algo al poner el parche. Bueno, todo tiene sus comillas o su asterisco, ¿no? Pero hacedlo. Estoy seguro que el 80%, el 90%, el 95% de vuestra infraestructura puede ser actualizada con muy bajo riesgo. Pues hacedlo. Vuestro sistema de control de red, el que os dice lo que tienes o que no tienes, te va a decir qué parches te faltan por poner, pues aplícalos. Y probablemente ese sistema también te permita aplicarlos. ¿De acuerdo? Lo dicho, parches al día, para todos, sistemas operativos y aplicaciones. Todos, cuando hablo de parches, a todos se nos viene a la mente el Windows Update, ¿vale? Sí. Pero hay muchas más cosas que no son Windows Update que también tienen parches y probablemente se actualicen de manera automática. Trabajar con ello, ¿vale? Y lo que no podéis actualizar, porque seguro que le estáis dando vueltas a los sistemas que no podéis actualizar o no os atrevéis o ya terminaron su ciclo de vida, un Windows Server 2012 que está prestando un servicio crítico y ese ya no recibe parches. Pero tampoco le podéis hacer, no lo podéis quitar. Vale, muy bien, pero por lo menos tenlo ubicado y controlado. Porque a lo mejor a ese Windows Server no le puedes aplicar un parche, hombre, pero es que a lo mejor lo que le puedes poner es un firewall perimetral o un WAF o unas políticas de seguridad específicas para él. Que no puedas aplicar parche a un sistema no te exime de tener que securizarlo igual. Todo lo contrario. A lo mejor tienes que poner más esfuerzo, porque como no recibe parches, tienes que meterlo en una burbuja, ¿vale? Entonces, conocer los sistemas, aunque sean antiguos y no los puedas actualizar, esos son los que tienes que anotar y meterlos, pues yo qué sé, en la CMDB o en los atributos de tu inventario, marcarlos como, ojo, cuidado con este sistema que terminó su ciclo de vida y ya no está recibiendo parches, tendrás que estar más encima de él. Bueno, hay muchas maneras de controlarlo, ¿vale? Pero no penséis que aquella parte de la infraestructura más antigua queda fuera de la película. No, al contrario. Esa es la que tenemos que tener más identificada todavía y más anotada y controlada todavía. Y una vez que sepamos lo que tenemos y lo hayamos actualizado
todo lo que se pueda actualizar. A partir de ahí, mi recomendación como tercer paso es aplicar unas barreras, aunque sean mínimas y sencillísimas, de seguridad. Y alguno igual se ríe de lo que voy a mostrar a continuación, pero es que desgraciadamente veo muchas organizaciones que no tienen desplegados antivirus, o que los tienen pero no están actualizados. O instalan los firewall y para que el usuario, como el usuario le da guerra, lo apagan. Me diréis, Jandro, ¿estás diciendo una tontería? No, no lo estoy diciendo porque es lo que vemos en nuestro día a día cuando levantamos los inventarios de las redes, ¿de acuerdo? Entonces, barreras muy sencillas, muy tontas. No estoy hablando de gastarnos $20.000 en el último firewall, el appliance firewall. No, estoy hablando con algo tan sencillo como garantizar que todos nuestros equipos tienen un antivirus funcionando y actualizado, y un firewall instalado y levantado, porque si lo instalas y lo bajas no tiene sentido, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de barreras, para mí es tan importante levantar barreras como un antivirus o como un firewall, como desactivar cosas. Eso también son barreras. Recordar el ejemplo que os ponía antes, ejemplo real, de la red que tenía los Windows 10 con el escritorio remoto activado y con el VNC corriendo. ¿Para qué necesitas dos? Estoy seguro, hombre, hay algún caso un poco especial que a lo mejor te interesa, pero estoy seguro que en la inmensa mayoría de las organizaciones eso no tiene absolutamente ningún sentido. Utilizas uno, utilizas la otra. No tiene sentido utilizar las dos, ¿de acuerdo? ¿Para qué correr riesgos? ¿Para qué tener dos ventanas abiertas? Cierra una. ¿Que tienes que darte el escritorio remoto y que no le puedes cambiar el puerto? Vale, está muy bien. Pues entonces quítate el VNC, macho. No lo dejas corriendo. No te abras las dos ventanas, ¿vale? Y por supuesto, controla quién puede meter mano ahí. Esto es un clásico. Es decir, con el teletrabajo, lo más sencillo y más cómodo es, venga, vete a tu casa, llévate el equipo y espera que te voy a hacer administrador por si necesitas algo. ¿Vale? ¿Cuántos habéis hecho eso? No vamos a lanzar una encuesta, pero seguro que muchos de vosotros lo habréis hecho. ¿Vale? En su momento, venga, va, tiene un pase, igual os venía muy bien, pero ya no, probablemente. Pues ahora, revisar dónde todavía tenéis esa barrera bajada y levantarla. Esos usuarios administradores, ya sean del dominio o usuarios locales, venga, esos todos fuera ya. Vayamos haciendo limpieza, ¿vale? Parecen muy sencillos los consejos, pero realmente os asustaría cuando os decía lo de conocer la magnitud de la tragedia. Si revisáis estos puntos, seguro que más de uno lleva una tremenda sorpresa. Por lo tanto, recapitulando muy rápido. 1. Conocer la magnitud de la tragedia. Tenéis que luchar contra el Shadow IT. Y no echéis balones fuera. No penséis que el Shadow IT es culpa siempre de otro. Nosotros en las TI también creamos Shadow IT. Pues tenemos que ir contra él. Y recordar que Shadow IT es lo mismo que Risk in the Shadow. O es lo mismo. Tenemos los riesgos ahí latentes, esperando para atacar. Una vez que conocemos nuestra infraestructura, vamos a intentar actualizarla al máximo, que es el segundo punto. Hasta donde se pueda. Habrá sistemas que no se puedan. Bueno, los que se puedan, hagámoslo, porque los fabricantes cada vez nos ayudan más a poder desplegar parches de manera muy sencilla, y en aquellos sitios donde no podamos aplicar esos parches, por lo menos identifiquémoslos y tengámoslo lo más controlado posible. Y una vez que ya tenemos dimensionada la magnitud de la tragedia, conocemos la infraestructura y la hemos actualizado lo máximo posible, venga, tercer paso, vamos a ponerle unas medidas, unos artefactos de seguridad muy sencillos, aunque sean, ¿vale? Un antivirus, un firewall, pero sí, actualizados y corriendo, ¿eh? No me vale de nada instalar el antivirus y que luego el usuario me lo apague, porque encima, como tiene privilegio el administrador, puede hacerlo. Entonces, controlar todas esas configuraciones que tengamos por ahí. Con esos 3 pasos que pueden parecer muy triviales, pero creedme, no todas las organizaciones los están dando, aunque parezca increíble, lo que conseguimos es que al final ese CIO pues empiece o se acerque al éxito, ¿no? O a tener, no al éxito, pero a tener su red un pelín más controlada. Y vuelvo a decir lo mismo, es un camino. Ese CIO no ha llegado a destino, está caminando todavía. La ciudad está al fondo, no está en ella. Y probablemente quizá no llegue nunca,
porque esto es paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y cuando damos un paso y conocemos más nuestra infraestructura, pues a lo mejor nos damos cuenta de que no nos faltaba uno, nos faltaban dos. Es un camino a recorrer, ¿de acuerdo? No, nunca penséis y nunca caigáis en el error de la zona de confort, de decir, ya he terminado, mi red ya es segura. No, tu red no es segura. ¿Qué pasa? Que tu red será mucho más segura que al comienzo y no conoces o nadie ha sido todavía capaz de romperla por algún lado, ¿vale? Pero nunca caigáis en ese error, en esa zona de confort tan tremendamente peligrosa en lo que se refiere a la ciberseguridad. Prometí no daros datos, prometí no daros cifras, simplemente ofreceros, pues bueno, la visión de lo que hemos visto en ProactivaNet a lo largo de estos años. Algunas de las cosas que os puedo comentar pueden parecer que son barbaridades, creedme que no lo son, es lo que vemos en el día a día de las organizaciones y quería compartir con vosotros esos 3 primeros pasos. Los que ya lo hayáis hecho, estupendo, mi enhorabuena. Los que todavía estéis a tiempo, por favor, no esperéis, no hay máquina del tiempo. Doc no va a llegar con el DeLorean a llevaros atrás y arreglarlo. Tenéis que hacerlo vosotros. Muchas gracias por todo y tenéis mis datos de contacto en pantalla para lo que necesitéis. Por supuesto, no tenéis más que comentármelo. A partir de aquí, Arístides, preguntas. Perfecto, Alejandro, pues muchísimas gracias. Ahí están los datos de contacto. Cualquier cosa que necesiten, por favor, anótenlos, ténganlos a la mano. Yo soy de los fervientes creyentes que la seguridad tiene que ser, así como transmitimos que todos tenemos que desarrollar empatía, la habilidad de la seguridad de la información también es algo que tenemos que desarrollar como si fuera parte de nuestro cuerpo. Se abre, por favor, con toda confianza en la sección de preguntas y respuestas, Q&A. Lo van a encontrar ahí en sus controles para que nos puedan poner todas sus preguntas, todos sus comentarios y le pidamos a Alejandro que con toda su experiencia nos pueda retroalimentar. Vamos a empezar con una pregunta de Alberto Ramos. Él escribe desde la República Dominicana, nos estaba escuchando desde la hermosa Dominicana. ¿Cuál es la forma más sencilla de hacer entender a los dueños del negocio que realmente pagar por la seguridad no es un gasto, sino una inversión pensando en los frutos del futuro? La verdad es que es una tarea complicada, ¿no? Porque justificar o ver el retorno de inversión en seguridad es algo complejo. Me gusta cómo lo expone porque son mis propias palabras. En seguridad no gastamos, invertimos, ¿de acuerdo? Y puede resultar muy tópico, pero es como decimos siempre, es como el seguro médico, ¿no? Ojalá lo pagues toda tu vida y no lo tengas que utilizar nunca. Sería un buen síntoma, pero tienes que tenerlo ahí, porque cuando lo necesites, si no lo tienes ya llegas tarde, ¿de acuerdo? Ahí sí es verdad que la manera de justificar el aporte de valor de la seguridad, típicamente la seguridad lo hacemos a la inversa, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre si no lo haces? Si no puedes justificar lo que te retorna, entonces crea la situación de emergencia, crea la situación de peligro y evidencia el tremendo riesgo y el tremendo coste que tendría no hacerlo, ¿de acuerdo? Y ahí sí que hay un montón de estudios sobre coste de la no seguridad. Ahí sí que para tu CEO puedes ir a las noticias, puedes ir hay varios estudios, tengo alguno ubicado, si quieres escríbeme y te comparto alguno para que demuestres el coste que tendría no invertir en seguridad. Hagámoslo al contrario. Perfecto. ¿Qué opinas de las soluciones tipo EDR, XDR y Zero Trust? ¿Son tan necesarias e imprescindibles en estos tiempos? Sí, pero llegado el momento. Lo que no tiene sentido es que empieces a analizar test de intrusión, movimientos laterales. Si realmente no conoces cuál es tu infraestructura, ¿de acuerdo? Una vez hablando con un CIO, no era el CISO, no era específico de seguridad, pero hablando con un CIO, él le obsesionaba el analizar, porque había leído en algún lado estos sistemas que miraban el tráfico de comunicación entre un servidor y otro para ver si te estaban encriptando los datos por un ransomware o los movimientos laterales de los usuarios. Yo le decía, pero ¿qué movimiento lateral si no sabes
ni tan siquiera qué infraestructura tienes. Primero tendrás que conocer lo que tienes y una vez que lo tienes y sabes los patrones de uso de esa red, entonces a partir de ahí sí que podrás analizar más cosas, ¿de acuerdo? Para mí Zero Trust también es un tema muy importante, es una manera de pensar más que una herramienta o una tecnología y sobre todo es muy importante aplicar Zero Trust tanto hacia afuera, pensando que alguien de fuera te va a atacar, como hacia adentro, ¿de acuerdo? Y parece un poco radical o incluso políticamente incorrecto no confiar en el interno. Pero es muy importante, no porque te vaya a hacer algo de manera deliberada, sino porque a lo mejor sin quererlo está haciendo algo que está poniendo riesgo en tu organización. Por lo tanto, Zero Trust debería ser una manera de pensar y de actuar que deberíamos ir metiéndonos en la cabeza todos. Perfecto. Aquí hay una pregunta que tal vez vamos a tener que elaborar un poquito. José Luis García nos pregunta, ¿qué hay del monitoreo para mantenerse y estar al día? Supongo que es hablar un poquito de lo que podríamos empezar a ver como planeación, como visión acerca del monitoreo y encontrar estas posibilidades o posibles brechas, amenazas de seguridad. Vale, el monitoreo yo siempre lo interpreto de dos maneras distintas, ¿no? Recordar la frase que poníamos antes, hablaba de Continuous Asset Management, o lo que es lo mismo, gestión continua de los activos, ¿vale? Y para mí eso tiene como dos vertientes. Uno es estar constantemente actualizando esa información de tu infraestructura. Lo mismo que Google Maps te actualiza los mapas casi constantemente con las nuevas calles y los cambios que tiene, tenemos que hacer lo mismo con nuestra infraestructura. Es decir, tenemos que hacer como Google Maps. Aparece un nuevo equipo, fíchalo. ¿Has cambiado un nuevo equipo? Fíchalo. Es decir, eso tiene que ser continuo. Entonces, tenemos que monitorizar nuestra infraestructura para tener la información sobre ella siempre al día. Y una vez que la tengas al día, entonces podrás aplicar la segunda parte de la monitorización, que es analizar en tiempo real qué está ocurriendo. Ese servidor que está hacia arriba, ese servidor que está hacia abajo, ese servidor que de repente está haciendo unas comunicaciones raras con otro que nunca ha hablado en su vida, llevan 5 años aquí, nunca el servidor A se habló con el servidor B y ahora de repente de la noche a la mañana empiezan a compartir un montón de información. Extraño. Entonces, monitoriza esas comunicaciones. Pero no pensemos solo en las segundas, porque típicamente solemos pensar en ellas, ¿no? En implantar tu Nagios o tu Zabbix de turno y ver qué pasa con la red. No. Tenemos que también monitorizar ese mapa, pensarlo en Google Maps actualizando los mapas. Eso también tenemos que hacer. Muchas gracias, Alejandro. Francis Obregón, si se ha iniciado con el paso 1 y para el paso 2 existe una importante inversión, ¿cómo poder ir paso a paso para avanzar en el resto de las soluciones? Bueno, ahí tendrías que plantearte un buen caso de negocio y sobre todo analizar el coste de la no seguridad, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, como dices, si el paso 2, que es el de actualizar los sistemas, requiere una importante inversión, ¿qué más vas a hacer? Me lo explico. Imagínate, Windows 7, tienes 5.000 desplegados. No, es que no tengo dinero para actualizarlos, tengo que hacer otra cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si tu infraestructura está tan desactualizada? ¿Qué paso se te ocurre que puedas hacer para mejorar la seguridad? Es muy complicado, ¿de acuerdo? A lo mejor lo que tienes que hacer es plantearte un proyecto por fases o analizar cuáles son los equipos más críticos o menos críticos, pero para mí hay unos must-have que es difícil avanzar sin haberlos dado antes. Ojo, tú puedes avanzar. ¿Qué pasa? Que probablemente tires el dinero. ¿Por qué? Porque ¿qué medida de seguridad le vas a poner si tu casa se está viniendo abajo? ¿Para qué le vas a poner una alarma para que no te entren a robar a una casa que está en ruinas? ¿Puedes poner alarma? Sí. ¿Vale para algo? Probablemente no. Estás tirando el dinero, ¿no? Entonces, yo ahí recapitularía, pensaría un poquito si merece la pena seguir por otros caminos o intentar solucionar ese paso 2. Bien, tenemos también otra pregunta anónima. ¿Siempre va a depender de la infraestructura que quieras proteger o se maneja de igual forma en cuestión de mantener todo seguro?
No, no, claro, depende mucho de la infraestructura y de la criticidad que tengan los equipos, faltaría más, ¿vale? Depende de qué tipo de equipo sea, la criticidad que tiene con el negocio, qué tipo de información están gestionando o no están gestionando pero tienen acceso a... No, no toda la infraestructura se debe manejar igual. Pero lo que es importante es que tú la conozcas toda, porque una vez que la conozcas toda, ahí podrás hacer los hilos. Dirás, mira, este grupo de equipos no son tan críticos o no son tan críticos, pero me los pueden utilizar como puente para llegar a otro que sí sean críticos. Estos otros son critiquísimos, estos a fuego con ellos, y aquí esto tiene que ser una cárcel de máxima seguridad. Nadie puede entrar y salir sin que yo me entere, ¿vale? Lo que tienes que hacer es pintar el mapa, tenerlos todos, y una vez que los tengas todos, ir analizando por distintos niveles de criticidad y vulnerabilidad cuáles son las inversiones que tú tienes que hacer en dinero y esfuerzo para conseguir que esa parte de la red sea más segura. Bien, vamos a cerrar con la última pregunta. También hay, por supuesto, una felicitación. Cerramos con esto las preguntas y pasamos al cierre de nuestra sesión. ¿La ciberseguridad es a medida de cada organización o hay ciberseguridad para todos como algo estandarizado? Pregunta Diego Pinto. Hay una frase que dice que, ¿cómo es? No recuerdo ahora, es que no hay una única talla de zapatos que le valga a todo el mundo, pero todo el mundo necesita zapatos, ¿vale? Pues esto es un poco así, ¿vale? No hay una talla única. Yo calzo un 45, tengo un pie muy grande, probablemente alguno de vosotros lo tengáis más chiquito, pero tanto mi 45 como vuestro 42 necesita una suela, y esa suela me tiene que aislar del suelo. Y luego necesita un forro dentro para que me aísle del frío. Y luego necesito unos cordones para poder atar, ¿vale? Mis cordones eran más largos, los vuestros eran más cortos, pero todos los necesitamos. Entonces, estos pasos que yo os daba, para mí son los imprescindibles, ¿vale? La seguridad no termina ahí, es un camino. Y el camino de ahí hacia adelante, sí que requiere pararse a pensar y decir, ok, ¿qué necesita mi organización? ¿Cuál es el mejor camino? Pero esos mínimos, yo creo, perdonadme honestamente, que son un must para todos. O sea, todo lo que hagamos sin haber sentado esas bases, creo que no deberíamos seguir avanzando. Por lo tanto, no hay una misma seguridad para todos, aunque el comienzo sí creo que debería ser tremendamente parecido para todos. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias. Ramón Pereira, excelente. Muchas gracias por la presentación. Mensaje diferente e interesante. Eso es lo que buscamos con este tipo de semanas, ¿no? Que podamos encontrar, sobre todo de los expertos como nuestros socios en Proactivanet, el camino hacia el futuro y sobre todo la innovación. Ayúdenos, Alejandro, por favor, haciendo un resumen muy rápido acerca de qué tendríamos que buscar en soluciones integrales para gestión, una mejor gestión, una actualización de seguridad de activos, etcétera. Lo que tenemos que buscar es una visión 360, siempre, ¿de acuerdo? Esa visión 360 es la que luego te va a permitir saber qué más verticales puedes necesitar. No vayamos a verticales específicas para problemas muy concretos, muy de nicho. Busquemos algo que nos dé un amplio espectro, que te dé esa visión 360, recordar el 110% que yo os decía. El 100% de lo que conoces, pero el 10% de lo que no conoces, que seguro que está ahí. Busquemos eso, ganemos esa visión, eliminemos los sesgos de información de ir ahí, y una vez que tengamos eso, ahí sí, entonces vayamos construyendo verticales según lo vayamos necesitando. Pero partamos siempre de esa base horizontal, totalmente transversal. Alejandro, muchísimas gracias. A nombre de todos nosotros y por supuesto de nuestros asistentes, agradecemos mucho tu conocimiento, tu ímpetu, él está ahorita del otro lado del mundo, entonces nos está haciendo, nos está echando una mano muy grande estando con nosotros. Tienen su contacto, así que por favor cualquier duda que se quede en el tintero, búsquenlos. Zapatero a tus zapatos, utilizando la analogía que estaba utilizando Alejandro. Les recuerdo que todo el material que pueda ser compartido estará disponible la próxima semana. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes acerca de la mecánica para tener acceso a los videos y material adicional por parte de nuestros socios. Sin más, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Vamos a vernos todavía en la última sesión del día de hoy.
Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a Esto vosotros. es, quédense, esta es la semana de la evolución. Nos vemos pronto. Hasta luego. Semana de la evolución de TI, transformando la industria. Este webinar fue presentado por Semana de la evolución de TI, transformando la industria.